Hola, ¿cómo están? Le doy gracias al Señor porque nos ha permitido estar una vez más con ustedes para compartir la palabra de Dios. Bendiciones para todas las personas que pueden dar un clic y acceder a este canal. Si es de su agrado, pueden suscribirse, compartir estos videos y darle like. Y esperamos que sean de mucha bendición para sus vidas, ya que el objetivo es hablar de la grandeza de nuestro Dios y que pueda de una u otra forma ministrar sus corazones y servirle de ayuda en un momento determinado. Hoy vamos a hablar de algo que es sumamente importante, que es la oración. Y para introducir este tema, yo quiero contarles una vivencia personal, y es que mi hija mayor y yo siempre orábamos por las noches y orábamos el Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y ella en una ocasión me dice, yo le digo, ora antes de acostarte. Ella me dice, es que yo no sé orar. Entonces yo le dije, claro que tú sabes orar porque oramos todas las noches. Y ella me dice, no, yo no me sé la oración. Entonces yo entendí que era que ella me estaba queriendo decir, ella tenía aproximadamente unos 4 o 5 años. Ella me estaba queriendo decir, pude entender, que no se sabía la repetición del Padre Nuestro. Entonces, traté de explicarle de acuerdo a su edad en qué consistía una oración, que no era simplemente hacer una repetición, sino que orar es cuando hablamos con Dios. Y empecé a explicarle que orar no es más que hablar con el Señor, decirle cuáles son las cosas que queremos, las cosas que anhelamos, cómo nos sentimos en un momento determinado, y también darle gracias por todas las maravillas y las cosas que Él ha hecho en nuestras vidas. Entonces, después de esto me di cuenta que ella entendió y cambió su forma de orar. Yo le escuchaba orando y hablando con el Señor y me dio mucha satisfacción realmente. Entonces, en el día de hoy quiero compartir esta palabra sobre la oración, la importancia de la oración en nuestras vidas, cómo vemos la oración. Si le estamos viendo como simplemente repetir el Padre Nuestro textualmente como está en la Biblia, o qué significa para nosotros orar. A mi entender, y de acuerdo a como yo lo hago, entiendo que orar es hablar con el Señor y saber que Él nos escucha. Es hablar como si hablamos con un amigo, con nuestro Padre, porque sabemos que el Señor es nuestro Padre. Y no es que esté mal. Con decir esto no quiero decir que está mal que digamos el Padre Nuestro como está en la Biblia. Claro que no, lo podemos decir. Y no es que nos va a causar ninguna, nos va a alejar de Dios ni nada por el estilo, sino que tenemos que tener la oración como hablar con el Señor, saber que cuando hablamos con Él, Él nos escucha, porque entiendo que no surtiría un efecto tan grande, por ejemplo, que yo no exprese mis sentimientos al Señor, aunque Él lo sabe, Él conoce nuestros corazones y sabe perfectamente cómo nos sentimos. Entonces, si yo me siento de una manera determinada y simplemente vengo y repito diariamente el Padre Nuestro, pues entiendo que no estoy abriendo mi corazón al Señor como debería. Entonces, vamos a leer algunas citas bíblicas. Tenemos aquí Efesios 6:18 que nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios en esta cita? Que debemos orar en todo tiempo, ¿verdad que sí? Y perseverar.
La perseverancia es algo muy importante en la oración. Cuando oramos y pedimos algo al Señor o ponemos algo en las manos de Dios, debemos dejar que el Señor actúe a su tiempo, y sabemos que el tiempo de Dios es perfecto. A veces para nosotros como seres humanos nos encontramos que es largo, que el Señor se tarda, pero no es así, porque el Señor sabe en qué momento responder nuestras peticiones, nuestras oraciones delante de Él. Y es de suma importancia que perseveremos. En Lucas 18, iniciando en el versículo 1, dice que Jesús le cuenta una parábola a sus discípulos. Y la parábola se refiere a que en una ciudad había un juez que no tenía mucho temor de Dios. Y había una anciana o una señora que ella siempre iba donde el juez y le decía que le haga justicia. La señora iba constantemente y el juez no accedía a su petición. Hasta que en una ocasión el juez dijo, bueno, déjame yo responderle a esta señora. No vaya a ser que ella viniendo todos los días me haga perder la paciencia. Y le hizo justicia. Entonces el Señor con esto le quiere hacer ver a estas personas que si ese juez que era injusto, por la perseverancia de esta persona, Él le hizo justicia, cuánto más nuestro Padre que está en los cielos, si perseveramos en nuestra oración, escuchará nuestras oraciones y nos responderá a su tiempo. Entonces, ahí radica una de las importancias de perseverar en la oración. En el Salmo 5, en su versículo 3, dice, de mañana oirás mi voz, me presentaré delante de ti y esperaré. Lo primero que tenemos que hacer o que debemos hacer en las mañanas es hablar con el Señor, presentarle nuestro día a Dios y esperar siempre en el Señor, independientemente de que entendamos que nos espera un día difícil, un día duro. Presentarlo al Señor y nos vamos a dar cuenta que el Señor nos va a guiar en este día, va a atender a nuestras peticiones y va a responder nuestras oraciones. No necesariamente tenemos que tener un protocolo determinado para acercarnos a Dios y hablar con el Señor. Claro que no. Y no importa y no está mal si se tiene un protocolo. A veces queremos poner una música, una adoración y crear como ese ambiente para entonces iniciar una oración con el Señor, arrodillarnos a hablar con el Señor. Pero no es obligatorio, ya que Dios escucha nuestras oraciones. Dios siempre está presto para escuchar cuando hablamos con Él. Y a veces, por una experiencia personal, a veces venimos ante Dios y tratamos de utilizar palabras elocuentes, nos arrodillamos, tratamos de estar en una comunión y orar de una forma determinada. Y sentimos como que no estamos conectando con el Señor, como que no está llegando esa oración. En una ocasión me pasó, yo me arrodillé, estaba orando y sentía como que no estaba surtiendo el efecto que yo esperaba. Y yo recuerdo que me paré, me senté en el piso y le dije, Señor, yo estoy tratando de orar, pero siento que no está llegando la oración, siento que no estoy conectada, siento que no me estás escuchando. Y me senté, abrí los ojos y empecé a hablar con el Señor. Le dije, mira, yo me siento de esta manera, tengo este problema, no me gusta sentirme así porque consecuencia de cómo me siento, entonces puedo hacer tal y tal cosa. Y recuerdo que duré como 2 horas hablando con el Señor y expresándole cómo yo me sentía, la situación por la cual estaba pasando. Y hablé con Dios, lloré y cuando me paré sentí que Dios me escuchó. Me sentí aliviada de la situación que estaba pasando. Entonces, es la forma en que Dios quiere que nosotros hablemos con Él, que podamos abrir nuestro corazón, que podamos ser sinceros, no necesariamente llevar un protocolo y decirle palabras
predeterminadas o palabras elocuentes. Es simplemente abrir nuestro corazón y hablar con el Señor. Diariamente, durante el día entero, podemos hablar con el Señor, saber que Él está a nuestro lado. No tenemos que esperar a llegar a la casa, a llegar a la iglesia para hablar con Dios. Claro que no, Dios está con nosotros y siempre nos escucha. Entonces, tenemos que ser humildes cuando vamos a la presencia de Dios, humillarnos ante la presencia de Dios. En Lucas 18:10 nos presenta a dos personas que fueron a orar, un fariseo y un publicano o vendedor de impuestos, cobrador de impuestos. Dice que el fariseo oraba jactándose de todas las cosas que él hacía y diciendo: gracias, Señor, porque yo no soy como esta persona que está aquí, porque yo hago el bien. Y empezó a decir todas las cosas que él hacía, como enalteciéndose, mientras que la otra persona simplemente pedía perdón a Dios y se humillaba delante del Señor. Y el Señor escucha nuestras oraciones cuando nos humillamos. Yo recuerdo en una ocasión que estaba hablando de humillarnos ante la presencia de Dios y una persona me dijo: tu Dios es malo, porque un Dios que quiere que se humillen delante de Él es porque no es bueno. Y no es así. Lo que pasa es que el ser humano entiende que es demasiado y eso está sumamente mal. Debemos entender que no somos nada delante de Dios, que no podemos hacer nada si no tenemos al Señor. ¿De qué yo puedo jactarme delante de Dios? ¿Cómo yo puedo venir delante de la presencia de Dios y decirle: Dios mío, yo soy fulana de tal, yo tengo esto, yo hago esto? O sea, como enaltecerme delante de Él. ¿Cómo? No podría hacerlo, porque primero Dios es mi creador, Dios me creó. Tengo vida por Él, tengo salud por Él, tengo familia por Él. Todas las cosas que yo puedo tener, yo se lo debo a Dios. Entonces, ¿de qué manera puedo venir yo enaltecida a orar delante de la presencia del Señor? ¿Cómo? O sea, tengo que venir en humillación, reconociendo que no soy nada sin Él, porque es que todo se lo debemos al Señor. Y ahí hay un error que tiene la humanidad, y es que entiende o no le da la gloria al Señor, entiende que puede hacer cosas por sus propias manos. Y debemos entender que si somos profesionales es porque Dios nos da la inteligencia para hacer determinadas cosas. O sea, sin Dios absolutamente nada podemos hacer. Y Dios se agrada cuando venimos delante de su presencia humillados. ¿Qué nos dice en Miqueas? ¿Con qué me presentaré delante de Dios? El Señor solamente te pide que tú hagas justicia, que ames misericordia y que te humilles ante tu Dios y reconozcamos que no somos nada sin el Señor. Hay una cita que ha sido muy mencionada en este tiempo de pandemia, principalmente, es Segunda de Crónicas 7:14, donde habla que si mi pueblo se humillare y orare y clamare, el Señor oirá nuestra voz, perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Entonces, nos habla de que tenemos que humillarnos, pedir perdón al Señor, porque reconocemos que somos pecadores. El Señor escucha nuestra voz cuando venimos humillados delante de su presencia. No tenemos nada de qué jactarnos. Incluso Dios nos dice, cuando vayan a orar, entren en su habitación, cierren la puerta y oren, y su Padre que está en lo secreto les recompensará en público. O sea, no tenemos que orar engrandeciéndonos delante de los demás, ni siquiera orar que los demás nos escuchen, sino hablar con Dios, porque lo importante es que el Señor nos escuche y conozca cuál es el anhelo de nuestro corazón. Entonces, ¿cuándo debemos orar? En todo tiempo. ¿Cómo debemos orar? Humillados ante la presencia de Dios
y perseverar entendiendo que Él nos va a escuchar, abrir nuestro corazón al Señor. En Hechos 12:5 nos habla de la historia de Pedro cuando estuvo en la cárcel, una de las veces que estuvo en la cárcel, y dice que la iglesia hacía oración por Pedro. Y el Señor liberó a Pedro a través de estas oraciones que llegaron a su presencia. Siempre tenemos que orar, no solamente por nosotros, sino también por los demás, por nuestros hermanos, por nuestros familiares. Orar siempre, siempre orar en todo tiempo, que el Señor nos escucha, y orar por los demás. ¿Por qué? Porque la oración eficaz del justo puede mucho, como nos dice en Santiago 5:15. Nos dice que oremos. La oración trae sanidad, trae perdón de pecado, trae salvación, trae restauración a nuestras vidas, porque es hablar con el Señor, expresar lo que nosotros sentimos. Y aunque Él conoce nuestro corazón, el Señor quiere que hablemos con Él, que podamos expresar nuestros sentimientos hacia Él. A Ezequías el Señor le agregó 15 años más de vida, luego de que le había dicho que ya preparara su casa porque iba a morir. ¿Pero por qué? Porque Ezequías oró al Señor, abrió su corazón, y el Señor le dio la oportunidad de seguir viviendo un tiempo más. Jonás, cuando se encontraba dentro del pez, el Señor lo envió primero a predicar a Nínive, pero él desobedeció y se fue a Tarsis, y le pasó la situación. Dice que cuando él sentía que iba a perecer, eso está en Jonás 2:7, que ya él sentía que estaba desfalleciendo, él oró al Señor y el Señor lo escuchó. Cuando nos sentimos mal debemos orar al Señor. Cuando nos sentimos bien también debemos orar con acción de gracias. O sea, en todo momento debemos orar al Señor. Y como les decía anteriormente, no es que repetir el Padre Nuestro está mal, pero debemos aprender a abrir nuestro corazón y no limitar nuestra oración a simplemente repetir una oración determinada, sino hablar con Dios. El Señor siempre está presto para escucharnos. El Señor siempre está dispuesto a respondernos. Tenemos que esperar el tiempo del Señor cuando le pedimos algo. Espero que esta palabra sea de bendición para sus vidas, que aprendamos siempre a orar por nosotros, por nuestros hermanos, por nuestra familia. En estos momentos quiero orar por ti que estás escuchando este video. Ya hablamos de la oración, entendemos cuál es la importancia de la oración, que nos ayuda a tener sanidad, salvación, comunicación con Dios. Cuando usted sienta que usted está orando y que esa oración no está llegando, cambie la forma de orar y sea sincero ante Dios y háblele como que usted está hablando con una persona que está al lado suyo, porque Él está ahí y lo está escuchando. Vamos a orar en estos momentos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por estas palabras. Gracias por esta hora. Gracias porque tú has hablado a nuestros corazones. Gracias por cada una de las personas que están escuchando esta palabra en estos momentos, que han escuchado esta palabra, Señor. Que pueda, Dios mío, llegar a su corazón, que pueda transformarlo, Padre Celestial. Cualquier situación que estén pasando de enfermedad, Dios mío, de situación difícil, financieramente hablando, Señor, que tú pases tu mano sobre ellos, Señor, que tú obres en una manera especial. Padre, sánalos, sálvalos, Dios mío, que esta palabra puedan penetrar a lo más profundo de sus corazones, Padre Celestial. Te pido que bendigas a cada una de las personas, mi Dios, que han podido escuchar esta palabra, que se han podido suscribir a este canal, Señor, que tú sigas hablando a nuestras vidas a través de tus palabras. Muchas gracias, Señor. Estos favores te los pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y recuerda, suscríbete a este canal. Lo importante es que tú sigas a Jesús, que busques a Jesús
y que le des cabida en tu corazón. Dios te bendiga y Dios te guarde y nos vemos en una próxima ocasión.